bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de Fotónica, vamos a explorar una de las uniones más fascinantes y prácticas de nuestro campo, el punto exacto donde la luz y la electricidad se dan la mano para controlar el mundo y para mostrárnoslo. Hasta ahora hemos hablado de cómo guiar, filtrar y enrutar la luz. Pero hoy vamos a utilizarla para dos propósitos que nos rodean a diario. Vamos a usar los fotones como mensajeros sigilosos para proteger nuestros delicados circuitos electrónicos, y luego vamos a orquestar millones de ellos para crear las impresionantes imágenes que vemos en nuestras pantallas. Pasamos del control del fotón al uso del fotón como una herramienta de interfaz con el mundo electrónico y con nosotros mismos. En primer lugar, vamos a desvelar el secreto de un componente modesto pero increíblemente importante: el optoacoplador, también conocido como optoaislador. Su función es una de las más elegantes de toda la electrónica: transmitir una señal entre dos circuitos que están completamente aislados eléctricamente. Piensen esto: ¿cómo se puede enviar una información a través de un abismo sin construir un puente? La respuesta es lanzando un mensaje, y en nuestro caso, ese mensaje es un pulso de luz. El principio de funcionamiento es de una simplicidad genial. Dentro de un pequeño encapsulado opaco, tenemos dos componentes enfrentados pero sin tocarse. Por un lado, un emisor de luz, casi siempre un diodo emisor de luz o LED. Por el otro, un fotodetector sensible a la luz, típicamente un fototransistor. Cuando una señal eléctrica llega al circuito de LED, este se enciende emitiendo un pulso de luz infrarroja. Este pulso de luz viaja a través de un pequeño hueco, una barrera de material transparente, y golpea al fototransistor. Al recibir la luz, el fototransistor se activa y permite que la corriente fluya en el segundo circuito, replicando así la señal original. La clave de todo, la verdadera magia, es ese hueco. Ese hueco se llama barrera de aislamiento galvánico. Significa que no hay ninguna conexión eléctrica directa, ningún cable, ningún electrón que pueda pasar del primer circuito al segundo. Solo los fotones cruzan esa frontera. ¿Y por qué es esto tan revolucionario? Por seguridad y estabilidad. Imaginen que tienen un microcontrolador muy delicado que funciona a 5 voltios, y con él quieren controlar un motor industrial enorme que funciona a 400 voltios y genera un ruido eléctrico terrible. Si los conectaran directamente, cualquier pico de voltaje o interferencia del motor freiría instantáneamente el microcontrolador. Sería un desastre. Aquí es donde entra el optoacoplador. El microcontrolador le habla de forma segura al LED. El LED le envía el mensaje de luz al fototransistor, y este, ya en el circuito de alta potencia, activa el motor. El microcontrolador está completamente a salvo en su isla de bajo voltaje, protegido por ese foso de aislamiento que solo la luz puede cruzar. Esta es una aplicación fundamental en fuentes de alimentación conmutadas, donde el circuito de control de bajo voltaje necesita recibir información del lado de alto voltaje sin tocarlo. También es vital en equipos médicos donde se asegura que ninguna corriente peligrosa de la red eléctrica pueda llegar al paciente a través de los sensores. El optoacoplador es el diplomático silencioso que permite que dos mundos eléctricos que no deben tocarse puedan comunicarse sin riesgo. En segundo lugar, vamos a cambiar radicalmente de escala y hablar del arte de la visualización. Vamos a ver cómo orquestamos la luz para crear las imágenes que definen nuestra era digital, analizando las pantallas y dispositivos de visualización. Comenzaremos con la tecnología que probablemente esté en mayoría de sus monitores de ordenador y televisores, las pantallas de cristal líquido, o LCD, con retroalimentación LED. El nombre lo dice todo, pero esconde una verdad fundamental. Un LCD no crea su propia luz. Es, en esencia, un sistema increíblemente sofisticado de millones de pequeñas válvulas o persianas que deciden si dejan pasar la luz o no. Piénsenlo como un edificio de millones de ventanas, cada una con su propia persiana veneciana. Detrás de todo el edificio hay un sol artificial gigantesco y siempre encendido, que es la retroalimentación LED. La estructura de una pantalla LCD es un sándwich de capas. En la parte posterior tenemos la capa de LEDs que proporciona una luz blanca uniforme. Delante de ella, un primer filtro polarizador, que organiza la luz para que todas sus ondas oscilen en una única dirección, digamos verticalmente. Luego viene la capa activa, el corazón del sistema, el cristal líquido. Son moléculas orgánicas que en su estado natural están retorcidas como una escalera de caracol. Este retorcimiento hace que la luz polarizada que las atraviesa gire su polarización 90 grados. Finalmente tenemos un segundo filtro polarizador orientado a 90 grados del primero, es decir, horizontalmente. ¿Qué ocurre? La luz entra verticalmente, los cristales la giran 90 grados para que salga horizontalmente, y así puede pasar por el segundo polarizador. Vemos un píxel iluminado. La magia ocurre cuando aplicamos un pequeño voltaje a esas moléculas de cristal líquido. Se desenrollan, se alinean rectas como soldados. Ahora la luz polarizada vertical que entra pasa a través de ella sin girar. Sigue siendo vertical. Y cuando llega al segundo polarizador, que es horizontal, es completamente bloqueada. Vemos un píxel oscuro.
Controlando el voltaje de cada pequeño grupo de cristales, podemos controlar la cantidad de luz que pasa, creando las escalas de grises, y para obtener color, simplemente colocamos una matriz de diminutos filtros de color rojo, verde y azul delante de cada grupo. Millones de estas pequeñas persianas de luz, también llamadas píxeles, es decir, OLEDs, trabajando juntas forman la imagen que vemos. Pero ¿y si pudiéramos deshacernos de la retroalimentación y hacer que cada píxel fuera su propia fuente de luz? Eso nos lleva a la segunda tecnología de pantalla, OLED, el diodo orgánico emisor de luz. Aquí la palabra orgánico se refiere a moléculas basadas en carbono que tienen la propiedad de emitir luz cuando una corriente eléctrica las atraviesa. Y diodo emisor de luz, porque cada píxel es, en efecto, un LED diminuto. Imaginen una pared de mosaicos donde cada tesela es una bombilla de color microscópica que podemos encender, apagar o atenuar, individualmente. Eso es una pantalla OLED. Cuando queremos un píxel negro, simplemente no le enviamos corriente. El píxel está completamente apagado. Esto da como resultado un contraste infinito, negros verdaderamente negros, algo que un LCD nunca puede lograr del todo, porque su retroalimentación siempre está encendida y algo de luz se filtra. Como no necesitan una capa de retroalimentación, las pantallas OLED son increíblemente delgadas, ligeras y más eficientes energéticamente, sobre todo al mostrar imágenes oscuras. Además, al ser materiales más flexibles que el cristal líquido, abren la puerta a las pantallas curvas y plegables que vemos en los smartphones de alta gama. Ahora, seguramente han oído el término AMOLED, que significa Active Matrix OLED. Esta no es una tecnología de pantalla diferente, sino la forma en que se controlan los píxeles OLED. Active Matrix se refiere a una capa de transistores de película TFT que se coloca detrás de la capa OLED. Cada píxel tiene su propio transistor y condensador dedicados que controlan de forma precisa y constante la cantidad de corriente que recibe. Esto permite un control muy rápido y estable, esencial para altas tasas de refresco y para pantallas grandes. Así que cuando ven una pantalla AMOLED están viendo una pantalla OLED gobernada por una matriz activa de transistores. Es la combinación de la brillantez del material OLED con la precisión del control electrónico de matriz activa. En conclusión, hemos explorado dos de las aplicaciones más impactantes de la optoelectrónica. Con los optoacopladores, usamos la luz como un mensajero invisible y seguro creando una barrera de aislamiento que protege nuestros circuitos y a nosotros mismos. Con las pantallas, ya sea mediante las ingeniosas válvulas de luz de los LCD o las fuentes de luz individuales de los OLED, hemos aprendido a pintar con fotones, transformando señales eléctricas en las ricas y vibrantes imágenes que llenan nuestro mundo. En ambos casos el principio es el mismo, una colaboración perfecta entre el electrón y el fotón, para controlar y para visualizar. Y entender esa colaboración es fundamental para construir la interfaz entre el mundo digital y nuestra realidad.